Un requerimiento muy frecuente en los programas informáticos es que sean capaces de leer y de escribir datos. Sin embargo, debido a factores relacionados con la seguridad, JavaScript no es capaz de realizar estas operaciones de lectura y de escritura. Así que antes de que me digáis que realmente sí que existen implementaciones de JavaScript para escritorio que sí que son capaces de hacer esto, voy a decir que en este curso estoy hablando de JavaScript normal, es decir, del uso típico que se le da a JavaScript, que es trabajar con páginas web. Pero ya que trabajamos con un curso de fundamentos de programación y ya que escribir y leer archivos en el disco duro es un concepto básico y clave, vamos a hablar de cómo podemos hacer esto y lo vamos a hacer en otros lenguajes que no sean JavaScript. La lectura y escritura de archivos puede ser algo más difícil de lo que parece en un principio. Necesitamos saber los siguientes datos. En primer lugar, necesitamos saber la ruta donde se encuentra el archivo. A continuación, lo que hacemos es leer el contenido. A continuación, lo que hacemos es abrirlo. Una vez que lo hemos abierto y hemos leído sobre él, lo que haremos es cerrar. Por tanto, estas son las tres operaciones involucradas en cualquier proceso de lectura. Primero una apertura, luego una lectura y luego un cierre. Sin embargo, hay muchos sitios donde esta operación puede fallar. ¿Qué pasa si hay otro programa que ya tiene abierto ese archivo TXT? ¿O qué pasa si la cantidad de texto es gigante y sobrepasa la memoria que tengo disponible? Por tanto, lo que te estoy contando en esta pantalla es la teoría, pero en la práctica, durante la lectura y durante la escritura de archivos, hay muchas cosas que pueden pasar que impidan que las operaciones se ejecuten correctamente. De todas formas, en este ejemplo no nos vamos a preocupar demasiado de estas condiciones. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Dado que en JavaScript no dispongo de operaciones para leer y escribir archivos, te voy a mostrar un ejemplo en Ruby. En este ejemplo no te preocupes por la sintaxis, simplemente céntrate en el concepto. En primer lugar, tenemos la primera línea que abriría el archivo. Debemos tener en cuenta que si no estoy especificando la ruta hacia el archivo, quiere decir que el archivo debería estar en la misma carpeta donde está el programa que lo abre. A continuación, abrimos el archivo. Debemos tener en cuenta la letra R, que es una bandera que especifica cómo voy a abrir el archivo. La R quiere decir que lo abriré en modo lectura. Si quisiéramos además poder escribir en el archivo, tendría que poner o bien W o bien R+. Hay otros modos que podemos usar, como por ejemplo el método append, representado con una A, el método añadir, también es muy común. Por tanto, en definitiva, escogemos un modo. En este caso, escogemos el método read, ya que es el que menor impacto tiene sobre la apertura, ya que en este caso, si lo abro en modo lectura, no estoy bloqueando el archivo y otras personas eventualmente lo pueden abrir a la vez. A continuación, barro una a una la línea de este archivo. Y lo que hago es puts line. Puts en Ruby quiere decir put string. Lo que hace es mostrar línea a línea del archivo. Finalmente, hago close. La operación close es muy importante, ya que me permite cerrar el recurso que ha sido abierto. Ya que ya hemos visto cómo leer, vamos a ver cómo escribir archivos en Ruby. En primer lugar, escribo una variable llamada mensaje y asigno el valor, esto va a la salida. Fijémonos que la sintaxis de Ruby puede no ser exactamente igual que la de JavaScript, pero es suficientemente parecida como para que no nos cueste demasiado entender perfectamente qué hace cada una de las líneas. A continuación, creo una variable llamada archivo, donde especifico dónde voy a guardar esto va a la salida. Por último, por una parte, abro el archivo, lo ejecuto en modo W, es decir, en modo escritura, y lo que hago sobre una variable f es f.write, es decir, escribir un mensaje. Por último, la palabra end me asegura que se cierra el archivo y se finaliza la escritura. No te preocupes por la sintaxis del ejemplo que te acabo de mostrar, preocúpate sobre todo por el concepto. Te he mostrado también este ejemplo en Ruby porque es uno de los lenguajes más sencillos para hacer escritura. Si esto mismo lo hubiera hecho en C o en Java, tendría muchas más líneas para ilustrar el mismo concepto. A continuación, vamos a trabajar separando archivos, separando el contenido del archivo. Voy a trabajar ahora en pseudocódigo.
Lo que quiero hacer es abrir el archivo miarchivo.txt. Y le digo, mientras que el archivo tenga líneas, lee una línea, muestra esta línea y por último finaliza. Tengamos en cuenta que si el archivo es muy grande, intentar cargarlo todo dentro de una sola variable puede sobrepasar la memoria disponible para mi programa. Por tanto, en lugar de intentar leerlo todo de una sola vez, es mucho más sabio separar el archivo línea a línea. La estrategia, por tanto, no va a ser primero cargar todo el texto en una variable y luego lanzar la variable, sino línea a línea, lee la línea, muestra la línea. A continuación lee la siguiente, muestra la siguiente. Lee la línea de más allá y vuelve a mostrarla más allá. Es decir, separar una operación compleja en operaciones más pequeñas. Y por último, por supuesto, cierra el archivo para asegurar que todos los recursos que han sido abiertos quedan correctamente cerrados. Para finalizar, vamos a hablar de un concepto algo más avanzado, que son los streams, que podríamos traducir como el flujo de información. Al final, cualquier programa que acabe trabajando frecuentemente con datos, con contenido que proviene de una fuente externa al programa, acaba trabajando con estos flujos de información. Suena con un concepto complejo, pero sin embargo no lo es. En lugar de leer información, lo que vamos haciendo simplemente es tomando una serie de datos que vienen como una especie de flujo de datos, como un río de datos. En lugar de leer archivo a archivo, vamos leyendo poco a poco los datos, binarios, en texto o como sea necesario, que van llegando a nuestro programa, sin preocuparnos realmente de dónde sale esta información. Es simplemente un flujo continuo de información. Ahora sí, lo que tienes que hacer es buscar en el lenguaje de programación concreto con el que vayas a trabajar cómo se trata en ese lenguaje concretamente los flujos de información.